pues siguen interesadas en trabajar el informe de prácticas y sobre todo, pues que hayan manifestado su interés por tener información, ¿no? De alguna manera, este es un primer acercamiento a toda la metodología de la investigación-acción, a través de la cual, pues, a través de su seguimiento metodológico, bueno, podemos lograr este informe de prácticas. Eh, Vamos a dar inicio, ahora sí empezamos bien puntuales con esta segunda sesión. Si me ayudas, Mago, a pasarle a la siguiente diapositiva. Eh, en esta ocasión vamos a trabajar como los elementos centrales de la investigación-acción, que son, como ustedes recordarán de la sesión pasada, planificar, actuar, observar y reflexionar, ¿no? Los momentos de la investigación-acción, y el referente va a seguir siendo el libro de Antonio Latorre de la investigación-acción. ¿Sí? Seguimos, por favor. En esta ocasión, el propósito va a permitir que vivamos un poco este proceso, ¿no? Comentemos cómo se desarrolla de una manera mucho más fragmentada que la vez pasada. Recordarán que la sesión pasada lo que vimos son como los distintos modelos, no muchos, el modelo de Liot, el modelo de McKernan y también el modelo de la torre. Y lo que vamos a recordar, ¿no? Que en todos estos modelos lo que coinciden es que hacer investigación-acción es una ruta metodológica que integra, ¿no? O articula una intención, ¿no? Es decir, algo que uno quiere mejorar, su planificación, ¿no? Su acción, es decir, su desarrollo, su observación, es decir, tomar nota de todo lo que está sucediendo, la evaluación de toda esa acción y la reflexión de todo lo acontecido, ¿no? Entonces, digamos que la investigación-acción, desde una perspectiva amplia que consideran todos los actores, ¿no? Reconoce una intención, una planificación, la acción, la observación, la evaluación y la reflexión, que regularmente eso uno, como lo vieron en los anteriores, se integra en los ciclos de investigación-acción, ¿sí? Y esto se vuelve como un mecanismo permanente en espiral, que ya lo habíamos comentado, ¿no? Tengo mi problema, veo de alguna manera cómo resolverlo, ¿no? Planeo cómo resolverlo, aplico esa planeación y posteriormente documento, evalúo, valoro y reflexiono y vuelvo otra vez en el mismo espiral a volver a hacer otro ciclo, ¿no? Esos son ciclos recurrentes de la investigación-acción, ¿no? Que, como dicen la literatura, los autores, lo vamos a realizar tantas veces sea necesario, en tanto pueda yo mejorar o resolver el problema de práctica, ¿no? Así está puesto. Pasamos a la siguiente, Mago. Ahora, yo les decía que vimos tres modelos que integran los aspectos que acabamos de pasar, pero si ustedes revisaron, ¿no? Lo que les decía el libro de la Torre, aunque sea en scanning, ¿no? Este capítulo 3, todos esos elementos que acabamos de mencionar, en el libro de la Torre los pone muy, muy específicos. Es una ruta metodológica muy clarita, muy sistemática, y entonces se empieza desde, ¿no? Identificar el problema, ¿no? O foco de investigación, ¿no? Que es la intención, ¿no? Tener un problema ahí, algo que quiere uno mejorar, ¿no? Hacer su diagnóstico de ese problema, y eso yo creo que es una parte muy importante que no tenemos que perder de vista. Regularmente, ¿no? En otras formas de intervención, lo que hacíamos antes es que hacíamos el diagnóstico del aula, los problemas que había en el aula, ¿sí? Y ahora estamos hablando de problemas de práctica. Por supuesto, esos problemas de práctica se dan en un contexto especial, ¿no? En un lugar determinado, ¿sí? Y esto lo tomaríamos como referencia, este lugar en donde ya estuvieron ustedes estudiantes, ¿no? Y yo creo que también les quedó por ahí una tarea pendiente que había como que describir,
¿no? Un poco cómo había sido esa jornada para entender un poco, para entender de alguna manera cómo había sido la relación con los maestros, si habían practicado no directamente con los niños, si habían apoyado con material, con planeación de actividades, ¿no? Todo eso lo vamos a valorar ahorita. Entonces, lo que hacemos primero ahora es identificar el problema de práctica o ese aspecto que quiero mejorar o transformar, diagnosticarlo, es decir, explicar por qué es un problema, cuáles son las causas, ¿no? Cómo se está manifestando en mi práctica, yo qué he hecho por atenderlo, cómo lo he tratado, por qué creo que no me ha dado resultado, ¿sí? Y con ejemplos, ¿no? Con ejemplos, sobre todo eso es lo importante. Y ya que lo diagnostiqué, ya que dije cómo está ese problema, entonces lo que hago es una revisión documental, ¿no? Que me permita indagar en primera si hay algunos textos o informes, ¿no? En algunos bases de datos en donde hayan alguna experiencia, ¿no? De investigación, acción o alguna experiencia de intervención con ese tema, ¿no? O en su defecto, ¿qué dice la literatura también de ese tema, ¿no? Del tema que está asociado al problema que estoy queriendo resolver. ¿Sí? Ya que leí, ya que profundicé en lo que posiblemente pueda ser, ¿no? Conceptualmente una ruta que me permita documentar cómo mejorar ese problema, entonces sí ya formulo la hipótesis de acción. ¿Sí? Ya tengo mucha más claridad de cómo lo podría yo resolver y entonces la hipótesis, como les decía yo, aquí es una hipótesis de acción, es decir, un supuesto de lo que podrían hacer para mejorar. O sea, si yo hiciera esto, si yo hiciera aquello, ¿no? Podría resolver este problema que estoy señalando. Y de esa hipótesis se deriva el plan de acción que articula acciones estratégicas, ¿no? No actividades, acciones estratégicas. ¿No? Si voy a trabajar por proyectos, si voy a apoyarme en el DUA, ¿no? Si voy a articular, voy a hacer una selección específica de aprendizajes esperados, adicionalmente otros elementos que ustedes estén considerando, si ya tiene que ver con una asignatura en específico, ¿no? O con un campo, lenguaje y comunicación, pensamiento matemático, ¿no? Eso todavía lo hace que sea mucho más preciso, ¿no? Y ya esas acciones estratégicas las voy a concretar cada vez que yo haga mis planes de clase durante lo que ustedes consideren un primer mes, ¿no? Y en ese mes es cuando voy a aplicar esos planes de clase considerando las acciones estratégicas, ¿no? Voy a documentar, voy a guardar mis planes de clase, voy a guardarlo la manera en que envío los trabajos a los padres de familia, en el caso si están trabajando, si van a trabajar directamente ustedes con los niños, cómo va a ser el intercambio con el maestro encargado del grupo, es decir, todo lo que yo pueda documentar. ¿No? ¿Cómo voy a observar la acción? Si voy a llevar una bitácora, si voy a llevar un diario, ¿no? ¿Con qué instrumento me voy a apoyar también yo para documentar todo lo que ir dando cuenta anecdóticamente de lo que estoy haciendo, ¿no? Y eventualmente fotografías, ¿no? De los trabajos o fotografías que les manden los padres de familia con los niños realizando las actividades, fotografías de ustedes como estudiantes acordando, tomando acuerdo con los maestros, es decir, todo aquello que sirva de dato, que primero va a ser un dato y que posteriormente se va a convertir en evidencia cuando ya la esté yo utilizando en mi texto reflexivo. ¿Sí? Y viene la parte, les decía, la acción y la observación de la acción, que es lo que estoy comentando. Y ya que tengo yo todo eso ya reunido, como lo empiezo a sistematizar, lo vamos a ver más adelante, no en esta sesión en la que sigue, y procedo a escribir la reflexión. En ese texto escrito, ustedes recordarán, decíamos, ahí doy cuenta, no si lo logré exitosamente, o si lo logré bien o si lo logré mal, sino qué fue lo que hice, cómo avancé, ¿no? Dando cuenta del proceso sobre todo, qué tanto aprendieron los alumnos, hasta dónde llegamos, ¿no? De la intención que tenía, qué tanto logré las acciones estratégicas sobre todo, y de eso me va a servir para replantear el siguiente ciclo.
¿no? Y se vuelve a repetir el espiral. Ahí ya no identifico el problema ni hago el diagnóstico, ¿no? Directamente me voy ya a nada más utilizar el mismo plan de acción con las acciones estratégicas otro mes más. A menos que no haya cambiado algo que me haya obligado a hacer un ajuste en las acciones estratégicas y entonces no tendré que hacer unas breves acotaciones, ¿no? Al inicio del siguiente ciclo. Y si no, me voy con las mismas acciones estratégicas, ¿no? Un segundo, un tercer ciclo, o hasta donde se considere junto con su docente asesor, ¿no? Hasta donde ya se puede cortar para hacer el informe final, ¿no? Recuerden que algo que sí considerábamos, y yo les decía, les comentaba que con Eduardo discutimos mucho al respecto. Algunos decían, es que se puede hacer solo un ciclo de investigación-acción. Pues posiblemente, pero digamos, y eso lo ponemos así a analizar, ¿no? Desde con ojos desde la docencia, y uno sabe que cuando uno hace por primera vez un cambio, una intervención en la forma de enseñar, en los materiales y todo, siempre todavía quedan cosas por resolver para una siguiente. ¿Sí? Doy cuenta de cómo empecé a cambiar y posiblemente en el siguiente ciclo ya quedó mucho mejor. Y les decía yo, con la experiencia de los profesores con los que yo he hecho investigación, acción tantos años, ¿no? Ellos dicen, cuando hacemos el tercer ciclo es cuando ya sentimos que lo hacemos solito, que ya no estamos ni apoyándonos en el asesor, ni revisando la literatura, ¿no? Como que ya se da de una manera mucho más sistemática, ¿no? Porque ya hay experiencia de dos intervenciones anteriores, ¿no? Eso ustedes lo van a ir valorando, lo van a valorar en el momento de analizar el primer ciclo o el segundo ciclo. Ahora, como repaso general para recordar qué es lo que traíamos de la sesión pasada. Ahora, si recuerdan, si Mago está bien la siguiente, ahí incorporé esta laminita, ¿no? Como para recordar un poco entre las cosas que habíamos platicado que era importante que consideraran. Yo estoy cierta también de que ahorita en el cierre, en el sexto semestre, con todos los cursos que tienen, hay que leer un montón. Por eso yo les decía, pues aunque sea una primera revisada en Scanning, para que tengan la idea del texto. Es muy rico y a mí me gusta mucho en particular porque incluso al final de la tercera, de la tercera capítulo, apartado, porque no dice capítulo, el tercer apartado, incluso trae dos ejemplos, ¿no? De informes de investigación-acción, así como unos recortes, no están completos, que vale la pena mirarlos, están hasta el final del tercer apartado del libro, y también al final trae la propuesta, dos propuestas de elaboración de informe, ¿sí? Una que plantea, que recupera de Eliot y otra de McKnight, ¿no? Él dice, hay dos aquí para que ya los que están haciendo investigación, pues en diálogo con su asesor, puedan orientar y decidir, ¿no? Si las retoman o que esas sean cualquiera de las dos su punto de partida. Entonces es muy interesante todo ese tercer apartado que es casi el 50% del texto, ¿no? Los que aunque sea lo ojearon y vieron, pero particularmente el libro trae desde ese tercer apartado, desde identificar el problema, ¿no? Hasta escribir el informe. Entonces es muy interesante todo ese capítulo que ojalá y se hayan dado tiempo como para verlo, incluso, ¿no? Cómo está presentado. La otra que les había pedido es que recordara y íbamos a hacer un ejercicio para recuperar, ¿no? Evocar un poco la manera en la que habían realizado su práctica, ¿no? Que era describir brevemente cómo realizaron sus prácticas en este periodo para entender también un poco y poder abrir un diálogo más con ustedes, sobre todo para tratar de entender los problemas de práctica que eventualmente ustedes, ¿no? Se enfrentaron en ese momento. Y otra tarea era que de su carta de exposición de motivos, ¿no? Que en la que ya habían mandado, ¿no? El tema, ¿no? El tema de estudio que eligieron, la idea era que miraran el tema
¿no? Y que, bueno, ya los conozco porque ya me los compartió la maestra Mago, ¿no? Y que con respecto a ese tema que ustedes dieron, trataran de identificar cuál es el problema de práctica que tienen con respecto a ese tema que seleccionaron, ¿no? Eso, digamos, eso es lo que vamos a comentar en este momento. Toda la primera hora la quiero trabajar con ustedes, ¿no? Para recuperar un poco de esa información. Y si pasas a la siguiente, Mago. Sí, porque lo que vamos a trabajar, ¿no? Un poco como ejercicio para que después les sirva para ya seleccionar o determinar ya muy ya claramente con su asesor el problema de práctica, ¿no? Lo que vamos a hacer es tener el primer, trabajar, identificar el problema y diagnosticar el problema. Entonces aquí tienen un breve esquemita, ¿no? La primera parte que plantea el libro de la Torre, que dice identificación del problema, ¿no? Y en ese, de alguna manera ya tenemos una idea, que es lo que yo les decía, lo que pusieron en su carta de exposición de motivos, ¿sí? Pero hay que pensarla todavía como problema, es decir, como una necesidad sentida o una dificultad encontrada en la práctica educativa, ¿sí? En todo eso que implica, ya saben ustedes, el proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Y ya que tenemos el problema, que ustedes ya más o menos tienen ahí por dónde está su problema, porque ya lo escribieron en su carta de exposición de motivos, lo que vamos a hacer es que vamos a diagnosticarlo, es decir, a decir cómo es el problema, por qué lo es, ¿no? O sea, vamos a describirlo primero, después vamos a explicar por qué es, ¿no? Y luego vamos a decir, bueno, ¿y cuál sería la situación deseable? ¿Sí? Y para eso vamos a trabajar el siguiente cuadrito, si me permites, Mago, la siguiente. Y ahí tienen ya el cuadrito, es el mismo cuadrito que les presentó Eduardo Mercado cuando les dio la primera charla, de las tres opciones, de las tres modalidades de titulación. Y ese también se los mandé en un Word para que no estuvieran batallando. Ya lo pueden descargar, como dice Mago, de la carpeta del Drive que tienen del taller, ¿no? Y ahí ya está, porque la idea es que en los próximos minutitos, ¿no? Primero cada quien va a ir mencionando, ¿no? Vamos a hacer este ejercicio, aunque sea con 3 compañeras, ¿no? No creo que dé tiempo con todas las que están aquí, pero vamos a hacer el ejercicio con 3, las que quieran, ¿no? En esta idea que primero describan un poco cómo fue su práctica, ¿sí? Y después, ¿no? ¿Cuál fue el tema que eligieron en su carta de exposición para que tratemos de acercarnos al problema de práctica? Y nos vamos a apoyar en este cuadrito porque este cuadrito lo que tiene son preguntas que me sirven como referencias si ustedes las quieren utilizar y que responden a las preguntas anteriores de la diapositiva anterior, ¿no? Es decir, primero es una descripción para que vayamos ubicando el problema. ¿Qué observo en mi práctica que me resulta inaceptable, incomprensible o conflictivo? ¿Y qué es lo que están observando? ¿Qué es eso que les está haciendo ruido, que les está causando dificultad, ¿sí? Que no logran concretar, que algo está pasando con los estudiantes o incluso, ¿no? Yo les decía, hay que comprender un poco también cómo es la situación y la relación que guardan ahora con los docentes encargados del grupo, ¿no? Porque cada CAM, yo diría cada escuela, en este caso cada CAM, ha planteado también sus propias formas de organizarse y los que han aceptado que haya estudiantes de las escuelas normales, pues también cada una ha puesto reglas distintas, así que no podemos ni generalizar siquiera ni con ustedes, ¿no? Porque en cada CAM yo creo que les tienen condiciones distintas algunas. Entonces, sí me gustaría que primero 3 de ustedes describieran cómo fue la experiencia, cómo practicaron,
a grandes rasgos. ¿Fueron 2 semanas las que estuvieron? Sí, 2 semanas, ¿no? Pues entonces, ¿quién dice yo? Si quieres bajar tantito la presentación, Mago, o no la movemos para que no nos vaya a traicionar la máquina, ¿no? Porque tardamos como 5 minutos en que, en ver cómo íbamos a resolver este asunto de la tecnología. Entonces, no sé si así quieran. También, no sé, quisiera que escucháramos, ¿no? A 3 de ustedes, quienes quieran. Primero, describir cómo fue su práctica. No sean tímidas, compañeras. Acuérdense que cuando planteamos nuestro propio trabajo, pues nos ayudan porque nos orientan como si fuera una asesoría individual y quienes no, a lo mejor dicen, ay, hubiera dicho para ver qué me decía y así ya vamos como perfilándonos, ¿no? Entonces, es muy conveniente compartirla. Si yo les puedo poner un ejemplo, ¿no? Alguien me puede decir, bueno, yo estuve en el camp, en un grupo de primaria, ¿no? Estuve en el 5º grado y la maestra que fue, no sé cómo le llaman, el maestro titular del grupo, me permitió, ¿no? Me dio algunos aprendizajes esperados y me permitió realizar prácticas directas con los estudiantes. Primero me platicó la dinámica, cómo estaba ella trabajando con sus alumnos, me explicó, incluso la acompañé 2, 3 días para ver cómo trabajaba y ella me fue indicando la pauta, me fue dando la pauta de cómo iba yo a realizar el trabajo con los alumnos, ¿no? Tocamos temas o aprendizajes esperados relacionados con el campo del lenguaje y comunicación y de pensamiento matemático, o pueden decir, ¿no? Lo que estuvimos trabajando, ella dice que por indicaciones de la autoridad íbamos a trabajar solamente habilidades socioadaptativas y entonces de acuerdo a lo que propone Verdugo y compañía u otro autor, ¿no? Lo que me pidió es que yo hiciera actividades para cada una de las elementos, ámbitos que plantea Verdugo, ¿no? Es decir, este es un ejemplo, ¿no? Más o menos así para tener una idea, ¿no? De qué fue lo que hicieron, cómo lo hicieron, cómo se encontraron con su asesora. Digo, puede ser totalmente distinta, ¿no? La narrativa. Y no tengan pena, no es para juzgar, para nada. O sea, eso Pueden es la animarse práctica, Belén o Gaby. ¿no? Ya está ahí, Yesenia. Eso es lo que están viviendo, ¿no? Y alguno puede decir, les voy a platicar rapidito lo que le pasó a un maestro de los maestros que yo estoy asesorando ahorita. Dice que cuando empezó la pandemia, ¿sí? El director convocó a todos los maestros de su escuela, es un maestro de USAER, convocó a todos los maestros, él, ¿no? Hizo un grupo de WhatsApp, porque digo, no en todo el planeta todos funcionamos con las tecnologías, ¿no? Entonces, en la emergencia hizo un grupo de WhatsApp con todos los maestros de la escuela y que a él no lo incluyó, ¿no? Empezó a hacer las reuniones con los profesores, ya iban como la tercera, la cuarta reunión, y él no lo incluyó. Y más presionado, yo creo, por mí, porque tenía que hacer su intervención, le dije, pues maestro, pues mándale un mensajito porque ya te pasaste mes y medio cobrando sin hacer nada, ¿no? Y le mandó un mensajito al maestro y el director le dijo, ay, profe, se me te olvidó, ¿no? Y entonces ya lo incorporó a las reuniones, ¿no? Y él después en las reuniones, cuando él quiso, ¿no? Porque él iba de la USAER y en su USAER sí ya le estaban diciendo que tenía que hacer, nada más que lo llamara su director. Cuando él les dijo a los maestros que él quería, ¿no? Por indicaciones de su USAER, que iba a planear las actividades para los niños que enfrentaban alguna barrera, ¿no? O que tenían alguna discapacidad en específico y que requerían un tipo de atención especial, ¿no? Los profes le dijeron, no, profe, olvídate, dice, aquí nosotros apenas sí podemos con lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? Él así se quedó en la primera reunión y él empezó, ¿no? A generar argumentos, ¿no? Le pidió al director que en la siguiente reunión les permitiera explicar por qué si era importante que él participara,
que no se podían quedar estos niños, ¿no?, a un lado ahorita en este periodo de pandemia y que era importante buscar algún, ¿no? Preparó una pequeña presentación para explicarles a los profesores, ¿no?, y que para que paulatinamente le permitieran, ¿no?, hacer o proponerles actividades que les pudieran mandar a esos niños. Jamás le permitieron, ¿no?, trabajar con los niños directamente. Eso es una historia y así está haciendo su práctica, ¿no? Y así está reportando su autoridad, ¿no? Lo que él está mandando, no sabe si los niños están haciendo las actividades o no, ¿no? Busca mucho a los profesores le dicen, ya se las mandé, ¿no? Pero la mamá no me ha mandado nada, ¿no? Entonces anda buscando ahorita como la puerta para que le permitan tener comunicación con las madres y los niños. Pero vamos, son historias, ¿no? Son casos que están sucediendo, ¿no? Y en cambio puede haber otros maestros que están aún en escuelas que corresponden a los servicios de educación especial, pues están trabajando de manera muy organizada, no muy sistemática, vinculando las tecnologías con los niños y las niñas, pero no en todas las condiciones, ¿no? Entonces, pero así es su práctica. Y entonces lo que él está haciendo, lo que él ha hecho es buscar los recovecos para que él pueda, ¿no?, insertarse y de alguna manera estos niños y niñas que enfrentan VAP, vamos a decirlo para rápido, no pierdan esta oportunidad, ¿no? O sea, no queden excluidos, ¿no?, de lo que se está trabajando, porque si no, entonces él está contribuyendo a la exclusión también, ¿no? El mismo sistema ha sido excluyente en este sentido, pero si él no hace nada, pues él va a seguir contribuyendo con esa exclusión, ¿no? Entonces, y hay que buscarle, ¿no?, desde su experiencia, qué puede él, ¿no?, hasta dónde le permiten los colegas, porque pues hasta ahí le permiten, ¿no? Entonces, él no ha dejado de mandar actividades, ¿no? Hasta eventualmente muchas de sus actividades las pueden ocupar los maestros para todos los alumnos, ¿no? Ya después se verá, pero digamos, no estén pensando en la situación ideal o el lugar que digan, ay, es que se van a enterar que no estoy practicando con los niños. No, pues el estar relacionándose con su maestro y estar haciendo actividades que les pida su maestro, pues esa va a ser su práctica en este momento, ¿no? Y entonces hay que analizarla y reflexionarla, ¿no? Porque es hasta donde les den la oportunidad de intervenir, ¿no? Ahí ya lo platicábamos con Sibiu y con la maestra Mago, pues está difícil que vayan ustedes, que vayan a violentar el trabajo de los docentes que están acompañando, ¿no? Entonces tendremos que adaptarnos, ir buscando los recovecos, que ellos vean que sí tienen ustedes las capacidades para participar, y eso es lo más importante. Bueno, ahí están mis ejemplos. Las manitas estaban de la siguiente manera: Yesenia, Belén, Ana Laura y creo que será el otro. Ahí están, ya dijeron los nombres. A ver, ¿quién empieza? Bueno, si quieren yo, ajá. Buenas tardes. Bueno, a mí me fue asignado el CAM Héctor Manuel Delgadillo Romero. Y bueno, dentro de este CAM me asignaron el grupo de primero de primaria. En él hay 6 alumnos, 3 con discapacidad múltiple, que es motriz e intelectual, y 3 con síndrome de Down. Autismo. En este grupo se trabaja de manera asincrónica a través de el envío de cuadernillos mensuales. Y esos cuadernillos se realizan entre la maestra de grupo y el equipo multidisciplinario. Se asignan 2 áreas a la semana. Por ejemplo, la primera semana del mes trabaja la maestra de grupo con la trabajadora social, y así se van intercalando entre las áreas y la maestra. Entonces, al mes, pues trabaja solo una vez, solo una semana cada área. Bueno, en la primera jornada, pues no observé tanto por lo mismo de que es de manera sincrónica, entonces no tengo reuniones con los alumnos directamente, pero la maestra me brinda apoyo. Pude obtener más apoyo de ella en esta segunda jornada,
porque pues platicaba ya más con ella, como que ya había más confianza y me compartía videos de evidencias de los alumnos, pues me decía qué ajustes realizarle a mis actividades, porque yo había hecho 8 actividades para las 2 semanas, 4 por semana, pero como estaban en evaluación, pues solo me permitió, aplicar 4, porque en la anterior bueno, la primera semana que estuve de jornada ya habían 2 áreas asignadas, entonces me asignó la siguiente. ¿Qué voy a comentar sobre eso? Bueno, pues lo principal que trabaja son las emociones, por lo mismo de que tienen autismo, pues ahorita dice que como movieron su rutina y todo eso, pues ahorita algunos de los alumnos presentaban conductas autolesivas. Entonces, estaba trabajando con eso y yo en mis actividades implementé hacer un títere con el que ellos iban a compartir sus sentimientos y sus emociones ante distintas situaciones. Y bueno, implementé esa estrategia, pero solo obtuve respuesta de 3 alumnos y de los que quería bueno, obtener respuesta era de los que tienen autismo y son los que no me respondieron. Pero bueno, sí se implementó la estrategia y bueno, sería todo sobre mi grupo, pero tenía una duda sobre esto. En esta modalidad de titulación, quiero saber si lo que se quiere resolver es algo directamente mío o de los alumnos, porque en mi carta de, ¿cómo se llama? Exposición de motivos. Ajá, puse que quería trabajar sobre esta parte de de las conductas autolesivas, pero no sé si puedo trabajar sobre ellos o sobre mi práctica, o sea, sobre lo que yo hago. Así Eso es. tengo. O sea, si recuerdas ahorita lo que estábamos comentando, tiene que ver con los problemas de práctica que tú tienes, o sea, las dificultades que tú tienes para la enseñanza y el aprendizaje de los niños, ¿sí? Posiblemente, y creo que de ahí viene tu inquietud, o sea, de la pregunta de decir, bueno, yo mandé, ¿no? Unas actividades, ¿no? Una actividad de hacer un títere, ¿no? Y esa actividad, ¿no? Lo que mandan son cuadernillos, entonces tú debiste de haber elaborado tu cuadernillo, ¿no? Ese cuadernillo con actividades, bueno, con tú que hayan sido algunas hojas, ¿no? Que mandaste a los padres que se los diste a la maestra del grupo posiblemente, ¿no? Te dio alguna orientación, tu asesor, ¿no? De práctica también, el de sexto semestre, ¿no? Y ya se lo mandaron a las madres de familia de los niños, ¿no? Se los mandó la maestra. La pregunta dice, solo me respondieron 3 alumnos, ¿no? Y justo tú pensaste más este asunto del títere, ¿no? Porque esa actividad en algún lado te la recomendaron cuando tomaste el curso, ¿no? Que tiene que ver con estos niños que se ahora, creo que en este semestre, ¿no? O alguna de las estrategias es trabajar así con títeres, pero resulta que tú lo pensaste más en esos niños y con ellos fue que no dio resultado, ¿no? Y posiblemente, ¿no? Eso te hizo ruido y dijiste, bueno, yo lo que quiero trabajar son a saber, ¿no? qué pasa con estos niños que tienen autismo, ¿no? Y que se vuelven como violentos ahorita, ¿no? Que han estado, ¿no? Con no sé cómo se dice, no recuerdo ahorita exactamente el nombre de tu trabajo, pero lo planteas muy bien, ¿no? La pregunta que tú tendrías que hacer es, ¿por qué no me regresaron las actividades, particularmente esos 3 niños? ¿No? ¿No? Entonces, ahí tú trata de entender tu problema de práctica. ¿A poco fue muy coincidente que justo los 3 niños que estaban en la misma situación, ¿no? Ninguno pudo hacer las actividades, ninguno hizo las actividades, ¿no? ¿Qué pasó en las actividades? Posiblemente no consideraste, ¿no? Y digo, voy a estar hablando al azar, ¿eh? Y no consideraste las características de esos niños, ¿no? Y mandaste actividades que desde la primerititita, ¿no? El tipo de actividades que mandaste no era para trabajarlos con ellos, por decirlo de esta manera, ¿no?
que las actividades hayan sido incomprensibles para las madres de familia, ¿no? Que desde la primera actividad no era pertinente para trabajarla con esos niños por sus condiciones, no porque no les gustara, no, sino que por la pertinencia de la actividad de acuerdo a las condiciones de los niños. Es lo que empieza uno a analizar, ¿no? Entonces, lo que tú tendrías, ahora, tu práctica, ¿cómo va a ser? Creo que la fotografía ya la tenemos, ¿no? A ti, tú no vas a trabajar con los niños, eso ya está claro porque así está trabajando la maestra, seguramente no tienen conectividad, ¿no? Lo que están mandando son cuadernillos, ¿no? Habría que revisar qué tipos de cuadernillos, cómo están las actividades para los padres, si hay precisiones en lo que incluso lo que no debe de hacer el padre para que pueda dejar que el niño lo haga, ¿no? Entonces, yo siento que por ahí tienes que identificar tu problema de práctica. Te estoy ya dando muchas pistas. Bueno, referente a lo que comenta, la maestra de grupo me dijo que uno de ellos había tenido problemas de salud, entonces por eso no había realizado las actividades. Y el otro, problemas familiares, entonces no fue como que por sus características no hayan atendido a las actividades, sino por su condición que tuvieron problemas y eso, por eso no la realizaron. Y bueno, considero que las actividades, como la maestra me apoyó mucho y ella es como especialista en esta área, pues sí me brindó apoyo y me dijo como los materiales que son útiles y además de que ya pues ya conoce más al grupo. Entonces también por eso no lo enfoqué tanto a eso mi investigación, porque bueno, no considero que haya sido esa la Así situación. es. Entonces tú tienes que analizar, o sea, eso nos vamos a encontrar en todas partes, ¿no? Maestra, no le mandé el trabajo del niño porque tuve problemas familiares. No te va a decir porque no le entendía lo que me mandó, ¿no? Maestra, tuve cosas que hacer esta semana y mi hijo no pudo trabajar, ¿no? Ya, ¿qué tanto trabajo le estás mandando a los alumnos para hacer durante la semana? ¿Sí? Para que el padre de familia en 5 días, ¿no? de la semana no haya hecho nada de lo que le mandaste. ¿No? Digo, eso va a ser muy usual, incluso tú le puedes decir a la maestra Margarita, maestra Mago, no le mandé mi reporte de la práctica porque me enfermé esta semana. Sí, no te está viendo, no sabes si es cierto o no, ¿no? Pero ¿qué tal si no lo pudiste hacer porque te lo pidió con X 20,000 cosas que tenías que ponerle ahí y que te estás tardando más tiempo de lo que estaba previsto? ¿Sí? O sea, lo que se trata es de identificar los problemas de práctica que tú hayas vivido, que tú hayas sentido, ¿no? En este momento que tú estás practicando. O sea, ahora, tú habías construido una idea de la práctica muy distinta, ¿no? A lo que se están enfrentando en este momento. ¿Sí? Entonces, tú te habías dicho la idea, o todos teníamos la idea, nadie sabía qué iba a pasar, ¿no? De que eventualmente cuando ya estuvieras en el último año, tú ibas a tener una práctica como la ha tenido la mayoría en los últimos 20 o 30 años en las escuelas normales, ¿no? En la escuela de práctica. ¿Sí? Y el no poderla hacer como tal, ¿no? El cambiarla, ya hacerla así como lo estás diciendo, hacer cuadernillos, ¿no? Mandar actividades, estar sujeta a los temas que te vayan a dar, trabajar solo lo socioemocional, ¿no? O trabajar solamente habilidades adaptativas. Yo tendría muchas preguntas. O sea, ¿cómo eligen el tema a tratar? Porque el padre de familia le dijo a la maestra que el niño tenía un problema emocional, ¿no? Con respecto a sus emociones, o porque tienen una orientación en el plan de estudios. O sea, ¿cómo te dio los temas para planear? Sí, o sea, hay muchas cosas que hay que analizar.
¿Sí? ¿Cómo escogiste? O sea, ¿por qué te escogiste un aprendizaje esperado que tiene que ver con no es son los campos de formación del plan de estudios, tiene que ver con exploración del mundo natural? No recuerdo cómo se le llama al espacio donde está lo socioemocional, artes y educación física en este momento, no se me fue el nombre, pero digamos... Áreas de desarrollo, ¿no? Áreas de desarrollo, ¿no? En estas áreas de desarrollo identificaron qué aprendizajes esperados hay que trabajar para lo socioemocional, ¿no? O nada más el que se les ocurrió. ¿Cómo lo resolvieron? Bueno, pues sí está basado en esta parte de las áreas de desarrollo personal y social, y de ahí mismo fue donde yo basé mis actividades, y fue para lo mismo, para atender la parte que me pedía la maestra de las emociones, y aparte, pues que los alumnos expresen de mejor manera pues su sentir ante distintas situaciones. En eso Es se basó. la de autoconocimiento, ¿no? Es la primeritita que está en primer año. Sí, en primer año. ¿No? Entonces, digamos, ¿algún problema que hayas tenido tú en tu práctica en estas 2 semanas? Pues considero que podría haber trabajado la empatía con los padres de familia, o sea, de continuar con esas actividades, porque en sí es una estrategia que a la maestra le gustó y me dijo que podía ella continuar haciendo uso de esa estrategia. Entonces, como formar esa empatía para que consideren la importancia de continuar con el proceso de aprendizaje de sus hijos. Tal vez sea eso, la empatía con los padres, en la comunicación. Porque enviaba yo mis mensajes y pues como le digo, algunos atendían a las indicaciones, pero no me daban una respuesta en el grupo que enviaba las indicaciones. Así es, pero otra vez, ese es un asunto de comunicación con los padres, ¿no? Que ese posiblemente yo creo que la maestra les explicó, ¿no? Que ibas a estar ahí ocupando su lugar durante 2 semanas y que la interacción iba a ser contigo. El asunto de la comunicación, digamos, no está exactamente en la práctica educativa, es decir, en los procesos de planeación, de organización, de evaluación, de elaboración de materiales, ¿no? Como dices, ¿no? De recuperar alguna estrategia, ¿no? Tenemos que buscar problemas de práctica que estén en ese apartado entre la enseñanza y el aprendizaje, ¿no? De cómo te comunicas con los padres, ¿no? Puede ser un asunto que sea adicional o complementario, que tú necesites, ¿no? Revisar la comunicación con los padres, pero digamos, dices, la comunicación es asincrónica, yo creo que lo hacen por WhatsApp, ¿no? Que ha de ser el medio más, que se puede decir, más accesible que tienen ahí los alumnos de ese camp, ¿no? Padres y maestros. Entonces, la dinámica, tú te estás sumando a la dinámica que ya tenía la maestra, ¿no? No te dejó hacer a ti otra parte, ni mucho menos, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué dificultades de práctica? Tú dices, bueno, hay una dificultad, hay un asunto en la comunicación, ¿no? Pero ese no está en la enseñanza y el aprendizaje, ¿estamos de acuerdo? ¿No? Entonces, sí, lo que tenemos que mirar son dificultades que tú hayas tenido, ¿no? Para planear un tema, para organizarlo, para bajarlo, o sea, para que vieras si los estudiantes efectivamente están logrando el aprendizaje que tú tenías previsto con la actividad que mandaran. ¿Sí me entiendes? O sea, hay una diferencia en decir, me gusta la actividad, sí, está chida, está bonita, ¿sí? Pero es distinto decir, ¿no? A que las actividades que realicé, ¿no? Los materiales en los que me apoyé, las estrategias que utilicé, favorecieron el logro del aprendizaje, o sea, para lo que le había yo pensado.
Y eso yo creo que eso ha sido un diálogo permanente con sus profesores desde que han estado ustedes en su proceso de formación. ¿No? Que tengo que planear una actividad, ¿no? Que permita que los alumnos en cualquiera de la condición en la que estén, ¿no? Por supuesto, considerando esas condiciones, porque considerando esas condiciones es que voy a planear, ¿no? Lograron el aprendizaje esperado. ¿Sí? O sea, y ahorita, fíjate, con todo lo que para que descanses y no te sientas agobiada, vamos a pasar con otra de tus compañeras. Otra vez, es buscar las dificultades que tú tuviste, ¿no? Para organizar la enseñanza y el aprendizaje, ¿no? O cuando te mandaron de regreso los trabajos de los alumnos, ¿no? Sobre la actividad que tú pediste que hicieran, ¿sí? ¿Qué tanto se logró la actividad como tú la estabas planteando? Sí, como dices, no es, digamos, tienes niños que tienen discapacidad múltiple y que tienen autismo, ¿no? En términos del currículum, ¿no? De los temas o del campo formativo o de las áreas de desarrollo que te dejó la maestra, ¿sí? ¿Qué tanto sí se logró, ¿no? El propósito de la actividad? ¿Qué tanto lo lograron los alumnos? Es decir, ¿no? Tú dices, en esta actividad del títere tenían que hacer un títere y si el títere estaba enojado, tenían que decir que estaba enojado, ¿no? Si los gestos estaban que estaba contento, tendría que hacer que estaba contento, etcétera. Identificaban las emociones. El niño fue capaz de decir cuando él estaba enojado o cuando él estaba contento, ¿no? Pudo trasladar esas emociones después a otras situaciones, ¿no? Hasta dónde llegó tu actividad y hasta dónde ellos lograron, ¿no? Realmente el aprendizaje esperado. Todo eso lo tienes que analizar porque entonces tú vas a decir, mis actividades fueron pertinentes porque A, B, C y D, ¿no? O se atoraron en tal parte porque las actividades estaban muy elevadas con respecto a las características y las potencialidades de los niños con los que estoy trabajando. Entonces, tienes que seguir escudriñando para identificar el problema de práctica, ¿sí? O como tú dices, todavía, si tú sigues teniendo esta idea de los niños con autismo, habría que recuperar exactamente qué dificultades tienes tú para trabajar con esos niños, en esa aula, con esos 3 niños específicamente. ¿Sí? ¿Qué dificultades has tenido para planear las actividades? Si ellos requieren un tipo de actividad especial o la misma actividad que tú hiciste para los que tenían discapacidad múltiple sirve para ellos, ¿no? O habría que hacer adaptaciones, ¿no? A tu actividad genérica, todavía pensando, ¿no? En ciertas características que ahí escapan a lo que yo puedo saber del tema, ¿no? Ya tiene que ver más ahí lo que tú sabes junto con tu asesor, ¿no? Con respecto a qué tipo de actividades requerirías, pero otra vez sí necesitamos revisar, o sea, que no estés pensando que el problema son los niños, ¿no? Sino que estés pensando qué tendrías que hacer tú para que los niños, ellos ahorita en este momento, ¿no? Puedan lograr los aprendizajes esperados. De acuerdo a los que te dé la maestra, en el nivel de logro que igual acuerdes con ella, ¿no? Lo que tienes como referente son los aprendizajes clave al final, no los esperados. ¿Sí? Entonces, por ahí, vete pensando en tu problema de práctica, ¿sí? Y el cuadrito el cuadrito de Word, tratan de responderlo. Para eso es el cuadrito que tienen de Word. ¿Sí? ¿Alguien más que quiera comentarlo? Yo. Sí. Estoy en el CAM Jean Piaget, turno vespertino. Me tocó el primero de secundaria. Los alumnos que tengo son síndrome de Down, discapacidad intelectual y un alumno con TEA. En mi grupo yo
aporté en el cuadernillo y sí son clases sincrónicas. En mi caso, la maestra igual me dio temas para trabajar las 2 semanas. En alguna entrevista me comentó que trabajan con planes y programas, sin embargo, pues solo me dio los temas. Yo saqué los aprendizajes esperados de plan y programas 2017. Lo que sí tuve ahí una dificultad es trabajar la transversalidad que nos piden. Nos piden trabajar áreas de desarrollo y campos de formación. Al momento de yo plantearle mis actividades, como que sí me las modificó, pero solamente recayendo en el propósito y en el aprendizaje esperado de español, que era el que yo ya había colocado. Me hizo correcciones y me dijo que sí estaban un poco muy complejas para los alumnos porque ponía yo en práctica lo que era ciencias, educación física y español, que es su materia. La maestra que me tocó fue de español. Durante la jornada se trabajaron muchas herramientas digitales, que era su fuerte, las presentaciones, en ese caso PowerPoint. Me fue de mucha ayuda, sí, cabe recalcar, porque pues supe manejar más como que la plataforma de PowerPoint, poner a prueba mis habilidades en las TICs. Y también hay una dificultad que tuve con ella, es que no me dejó ingresar al grupo de WhatsApp de los padres de familia, no tuve en ningún momento comunicación con los padres de familia. Las evidencias las presentaban semanalmente en clases sincrónicas, felicitando a los alumnos. Bueno, así fue cuando pude observar mis actividades de cuadernillo que mandé la primera semana. Y ya de ahí, en su trabajo con le comento que me hizo muchas correcciones y pues solamente me dejó trabajar con su propia estrategia. Bueno, sí se veía a simple vista que era muy buena estrategia cómo trabajaban en el CAM. La participación de los alumnos sí era bastante buena, los alumnos sí se conectaban, lo que sí nada más que eran muy cortos los periodos de trabajo. Por ejemplo, las actividades tenían que tardar por mucho media hora, porque si no los alumnos, pues su tiempo de atención es muy corto. Y pues sería todo. Bueno, nada más sería eso. Aquí la única cuestión que sí se me complicó un poco en jornada es como que la estrategia que pues no me dejó trabajar con la transversalidad, sino que, o sea, todo lo que yo tenía trabajado me lo modificó a tal punto que nada más trabajara yo español, 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 y de ahí no me dejó pasar de más. Ajá. Fíjate, tengo una duda, tío, fue muy claro lo que acabas de poner, yo hasta me imaginé cómo estabas ahí trabajando, ¿no? O sea, que de eso se trata incluso cuando ustedes escriban cómo está el lugar donde están trabajando, ¿no? Ahora ya no es de que hay 5 butacas y la puerta del lado izquierdo y la ventana del lado derecho, o sea, eso ya no existe, sino todo esto que acaban de comentar, que es el espacio de relaciones que hay, ¿no? Ese es el contexto, cómo está ahora dado el espacio de relaciones, ¿no? Y cómo se mueven esas relaciones. Entonces tú dices, bueno, la maestra te dio los temas, ¿no? Yo entendería que te dio los temas de ciencias, de educación física y español, ¿no? No, los temas se trabajan semanales. Digamos que como iba a estar 2 semanas, me dio la primera semana que eran los cuidados físicos y la segunda semana eran las emociones. Ya de ahí yo tuve que buscar en plan y programa, para poder sacar el aprendizaje esperado y los propósitos. Y estos, de acuerdo a lo que tú consideras, ¿lo tomó de esto que le llaman habilidades socioadaptativas? ¿Así te lo dio muy general? ¿O te dijo, a ver, tú trabaja algo relacionado con los cuidados físicos y con las emociones y tú ve de qué aprendizaje esperado lo tomas y a ver cómo lo acomodas? Así te dijo. Sí, no, exacto. Estamos en confianza. No, sí, de hecho. Sí, de hecho, nada más. Que, bueno, le solicité los temas y me dijo, pues vamos a trabajar cuidados físicos y las emociones. En eso yo le planteé mis actividades y me dijo que estaban bien, pero ya fue cuando me dijo, mira, yo te recomiendo que hagas esto, esto y esto y esto. Y sí le tuve que explicar en qué consistían cada actividad,
el porqué de mis actividades, porque yo ahí metía 3 campos de formación, bueno, 2 campos de formación y un área de desarrollo, que era ciencias y español, y el área de desarrollo era educación física. Y ahí me dijo que mejor lo trabajáramos así, que porque la primera semana igual iba a ser del estudiante, y dijo, bueno, si te parece, si estas actividades las modificamos, o sea, me las modificó, le hice correcciones, quité algunas cosas, puse más cosas, y cuando me di cuenta, quité lo que era educación física y ciencias naturales, y me quedé con solamente español. Y ya en la siguiente semana igual pasó lo mismo, me dijo, vas a trabajar con las emociones, preséntame en PowerPoint lo que vas a presentar a los alumnos, o hazme una presentación, mejor dicho, hazme una presentación en PowerPoint, ponle imágenes, lo que tú quieras, y ya la checamos. Y ya fue igualmente lo que hice, la presentación, y eso también, una pauta también aquí, es que me dijo con qué alumnos trabajar y con qué alumnos no. Me dio igual como de, tales alumnos te pueden apoyar para que te den respuesta a tales preguntas, y tales alumnos te pueden apoyar para esta otra actividad. También ahí me apoyó porque puse igual actividades desde lo más bajo, que es identificar una emoción, hasta lo más alto, que es en algún caso o en alguna actividad de la vida cotidiana, ¿qué emoción puedes representar tú? Ajá, es como que ahí fue el subnivel de las actividades, pero en eso sí. A ver, fíjate, que digo, se me hace, o sea, trato de entender y lo que estoy escuchando, ella te dio temas de cuidados físicos y de emociones, y al final cuando tú le entregaste, ella te cambió todo y te pidió que te trabajara solamente con lenguaje y comunicación, ¿no? O sea, digo, vamos a pensar que cambió todo lo que habías hecho, porque, digamos, para trabajar lo que tú hiciste, y me imagino con tu asesor del sexto semestre, pues fue buscar en el plan de estudios, ¿no?, los campos de formación o áreas de desarrollo que se relacionara con cuidados físicos y con emociones, ¿no? Más en estas áreas de desarrollo que en, en exploración del mundo natural y social también puedes trabajar los cuidados físicos, ¿no? En algún momento habría que revisar si es biología en primer año, sí, ¿no? Lo que llevan en secundaria. Y digamos que hay una parte que creo que todavía tienes que aprender a ponerte de acuerdo con la maestra, ¿no? Esa va a ser una, pero bueno, ese no es el problema todavía de práctica, pero las dificultades que tú tuviste, creo yo, a lo que decías, ¿no? Que primero planeaste actividades que parecía que estaban muy complejas, ¿no? Y la maestra te pidió que las bajaras, ¿no? Y sí, digamos, con esto que estás comentando, creo que ya habías tu trabajo, tu tema en la carta de motivos, perdón, tenía que ver cómo trabajar como en multigrado en secundaria, ¿no era el tuyo entonces? sí, sí. Sí, Ajá. sí es ese. ¿Tienes un solo maestro como en el grupo de secundaria o tienes más maestros en secundaria? Con la que estoy más relacionada, bueno, digamos, mi maestra que me tocó, con la maestra que me tocó trabajar en CAM, es solamente una y es de español, pero ya dentro dentro del grupo está el maestro de matemáticas, la maestra de ciencias naturales, la maestra de español, incluso está una maestra de educación física y Pero así. tú no vas a trabajar con ellos. No, solamente con la maestra de español. Te tocó con la maestra de español, ¿no? Entonces yo creo que ahí desde que te asignaron a la maestra de español, pues esto que ella te ha dado temas, ¿no? Pero que esos temas tú vas a tener que acomodarlos más tendrás que buscarle, ¿no? Algunos aprendizajes esperados, creo yo, en el campo de lenguaje y comunicación, ¿no? Y no buscar en los otros, o eventualmente jalar cosas de los otros, pero no perder de vista español, porque lo que te está mandando el mensaje la maestra es en español, y eso permitiría acotar, ¿no?, tu problema de práctica, ¿no? ¿Por qué? Porque
con ella vas a estar solamente trabajando lenguaje y comunicación, temas o de la asignatura de español. Yo creo que ese es algo que no debes de perder de vista, aunque en tu trabajo hablabas como de trabajar con todas las asignaturas, ¿no? Esta idea, pero aquí tendrás que ver primero si ella te lo va a permitir, porque si no, ¿para qué te quieres hacer más cuando ella te va a ir limitando? Entonces, ahí, ¿cuál crees tú que sea tu problema de práctica? Ya tocamos varias cosas de las dificultades que tuviste. Nada más mientras le piensa Belén, un favor, si podemos omitir el nombre del CAM, porque como se sube al canal de YouTube la grabación. La comparten. Sí, nada más digan, estoy en un CAM y voy a trabajar con primer grado. En la ciudad o de algún municipio. Sí, Gracias. el nombre no es tan importante en el sentido de lo que estamos analizando, sino es importante con el grado con el que están, ¿no? Cómo están, cómo se da el contexto y lo que han estado haciendo, sí, para tener cuidado con su grabación. Antes de que la subas, la vas a tener que limpiar, Mago, ¿no? Se la mandas al ingeniero que le quite todo donde dijeron el nombre y ya lo resolvemos en estos dos casos. Ay, disculpe, maestra. Ajá. Pues siento que... No te preocupes. Entonces mi trabajo es más como pues, no sé, más como, bueno, en mi carta se iba más por las estrategias de intervención, me parece. Entonces sería más como que, como bien dice, especializarme más en el área de lenguaje y comunicación, como en el área de español, y ya de ahí mismo poner, no sé, mis propias estrategias, implementar... Sí, pero a ver, tienes que identificar de entrada cuál es el problema de práctica que tuviste, si te fijas? O sea, tú tuviste un problema de práctica ahí desde que propusiste las primeras. O sea, yo sí creo que hay una intención, ¿no? que es muy, muy, muy buena para trabajar en secundaria, que siempre hay que recuperar, ¿no? O vincular aprendizajes esperados de otras asignaturas, ¿no? En una. Incluso lo podrías hacer, ¿no? Sin perder de vista lo que la maestra, o sea, lo que tu maestra te dijo es así como que, a ver, yo te dije que trabajaras cuidados físicos y emociones, pero desde el español, ¿no? Casi que fue lo que te dijo, ¿no? Entonces, tú lo que tienes que pensar es cómo tendrías, ¿no? Tu problema ha estado en planear las actividades específicas, ¿no? Del campo de formación, ¿no? Para ese grupo de niños que tienes, ¿no? Yo creo que ahí de lo que me has platicado, porque aquí es al revés, aquí tú quisiste ponerle de más cosas y la maestra te dijo, no, llévatela con calma, ¿no? Sí. Posiblemente más adelante la maestra te diga, oye, ¿sabes qué? Pues jálate algo, vincula algo, ¿no? O tú puedes tener esta idea, o sea, es padrísimo pensar en secundaria que siempre pudieras articular español con mate e historia, ¿no? Por decir una cosa. Pero hay que ver que estén de acuerdo los maestros, ¿no? Porque con los que ustedes van a estar, ya cuando ustedes estén en su CAM o en su grupo, entonces eso ya es distinto, ¿no? Ahorita hay que de alguna manera en esta relación que están construyendo, porque con ellos van a estar todo el siguiente año, ¿no? Ella ya te dijo ahorita con la experiencia de 2 semanas, a ver, lo que quiero es que te ubiques en lenguaje y comunicación y que desde ahí tú toques los temas que te estoy diciendo, pero que no los pierdas de vista del campo formativo, ¿no? Entonces ahí, ¿tú cómo podrías, ¿no? ir respondiendo las preguntas que están en el cuadrito, ¿no? ¿Tienes ahí el cuadrito abierto? La primera pregunta. Lo pueden descargar del Drive, de la liga que les di, la segunda liga, que es la de la carpeta, y ahí les puse el nombre del documento que se llama El problema
de investigación, perdón, el programa de práctica-estudiantes. Si las demás chicas lo van descargando, por favor. Está en el segundo link, que es el de la carpeta, y ahí está, es un Word. Ajá, la primera pregunta es, ¿qué observo en mi práctica y qué me resulta inaceptable, incomprensible o conflicto? Sí, digamos, como en conflicto, ¿no? Digamos, sí, sí. Ahorita, digo, después de que las estoy escuchando y que, digamos, no podríamos decir es inaceptable así como tal, ¿no? Que algo que les está haciendo conflicto, porque de repente queremos tomar las palabras así literalmente, ay, ¿no? Y entonces me voy a poner a pensar algo que no existe, ¿no? Algo que les esté causando problema, algo que les esté causando ruido, como dice uno a veces, ¿no? Coloquialmente. Ah, ya. Y el segundo es, ¿por qué pienso que esa situación requiere transformarse y mejorarse? ¿No? Entonces, si tú en este primer cuadrito acomodas todo esto que acabas de decir acerca de cómo hiciste tus planeaciones, ¿no? Y de las observaciones que te hizo la maestra, ¿no? Entonces, aquí yo lo que veo es que le pusiste más cosas de las que se necesitaba, dicho de otra manera, creo que eso te debe haber dicho la maestra. Vámonos despacito, ¿no? Eso te debe haber dicho la maestra, mira, le pusiste más, ¿no? Está demasiado complejo, ¿no? Sí. ¿No? Entonces, sí, a ver, sí. ¿sí? Trata de escribirlo. Ya tienes muchas pistas. En todo lo que me dijiste, hay varias pistas para que tú puedas poner ahí como tu problema de práctica. Creo que algo tiene que ver con la organización, ¿no? Sí, sí. Órale. Bueno, hace 5 minutos, bueno, cuando empezamos, hace una hora, estaba el sol a todo lo que daba, ¿no? Y me tuve que salir de la habitación donde trabajo porque estaba en un solazo impresionante. Y ahora está lloviendo, está la lluvia, está nublado, ¿no? Entonces déjenme un minutito, nada, voy a cerrarle aquí porque si no, se va a mojar. La entendemos perfectamente bien. Ya nos pasamos, ¿verdad? Mientras tanto, les escribí en el chat que si van llenando su cuadrito como para hacer el ejercicio y donde tengan duda, precisamente, pues aprovechemos que está la doctora también para que en tanto no nos pongamos en comunicación con asesores, con asesoradas, pues vayamos también aclarando dudas. Y esa parte de inaceptable, pues sí se puede tomar como que algo que quieran cambiar, modificar, ¿no? De su propia práctica. Ahí me gustaría retomar lo que dice la doctora. Ya estoy aquí, ¿eh? Ah, Sibi, casi no te escuchas. Si hablas un poquito más fuerte, Sibi, yo creo que también es por la lluvia. Sí, no, sí, creo que no voy a poder. Me espero en un momentito más, les comento. Gracias. Sí, que no, porque si está lloviendo así con aire allá, nada más que no nos deje fuera del internet y todo está bien, ¿no? Sí. Si algo llegara a suceder, reponemos lo que falte, Mago. Ay, muchas gracias. ¿No? Porque sí está intenso el clima. Sí, hubo dos estudiantes que reportaron que precisamente tienen problema de conectividad. La ventaja es que, pues bueno, se está grabando y se les recomendó que con sus compañeras también pregunten y demás, ¿no? Sí. Una de ellas está en Zacapoaxtla, que es la Sierra Norte, está entre cerros y en condiciones normales llueve muchísimo y entonces ahorita y no se pudo conectar. Sí. Sí, pues lo bueno es que la están grabando, ¿no? Ya después ella va, digo, con su asesor y lo que se pueda rescatar, ¿no? ¿Alguien más que quiera comentar? Fíjense que este ejercicio que están haciendo de cómo están, ¿no? Describiendo el lugar donde están, es un ejercicio que, bueno, está grabado, entonces después de ahí yo creo que van a poder como escribirlo, Mago.
¿no? Que es el contexto. Sí, excelente. Su contexto actual, ¿no? Ajá. Desde la no presencialidad. Sí, así es, ¿no? Uh-huh. O sea, y ya si te fijas, bueno, yo tomé nota en el caso de tanto de Yesenia como de Belén, son dos situaciones distintas, uno es asincrónico, otro es sincrónico, ¿no? Todavía faltaría que yo le preguntara a Belén cómo hacen la parte de sincrónica, ¿no? Para que la utilizan, si hay ahí retroalimentación. Una característica muy importante del trabajo a distancia, y bueno, eso ya lo saben todas, que el trabajo es más personalizado, no individualizado, que hay una diferencia y que ustedes lo saben muy bien, más pensado como en la parte de potencializar las capacidades de los sujetos, ¿no? Darle mucho énfasis a eso. Y sobre todo el trabajo de realimentación, otros ponen en la literatura retroalimentación, incluso algunos le llaman devolución para no estar en esos conceptos, ¿no? Es decir, en el caso de Belén, cuando los estudiantes presentan, ¿no? O junto con sus papás presentan, ¿cómo le devuelve el maestro a ellos, ¿no? Es decir, ya presentaron y le digo, ay, bravo, qué bonito estuvo, ¿no? O le sigo haciendo preguntas, ¿no? O qué tipo de preguntas le podrían hacer todavía al estudiante para que todavía pudiera seguir hablando de eso que está presentando, ¿no? Y eso pudiera todavía demostrar cómo está, qué fue lo que aprendió y hasta dónde aprendió. Esa es una parte muy importante del trabajo a distancia, ¿no? Cuando estás en estos espacios sincrónicos, ¿no? Hay muchísimo ruido, está granizando, ¿eh? O sea, sí, me avisan si ya no se oye. Espero que no caigan de esas bolas enormes que luego dicen que caen. Tu voz se oye más, tu voz se oye más que el granizo. Está bien. Perfecto. No, antier tuve una charla y mi perro Gastón, ese que luego se va a roncar, bueno, en mis pies roncando, y lo pateaba yo, bueno, tuve que pedir permiso para arrastrarlo y llevarlo a dormir a otro lado, ¿no? Qué pena, ¿no? Pero bueno, son cosas que uno está en casa al final, ¿no? Y es parte de todo esto. Entonces también les decía que eso es un elemento importante. Y esta devolución también cuando regresan los trabajos, los padres de familia, ¿no? ¿Qué ha pasado en su práctica con la devolución? Es decir, yo sí soy madre, ¿no? Y mi hijo tiene Down, para mí es normal. Yo espero que haya una devolución a lo que se esforzó mi hijo, ¿no? ¿Cómo están haciendo la devolución? También eso sería bueno que lo analizaran, ¿no? Si lo están considerando en su práctica, ¿no? Si no lo han pensado, ¿no? Entonces, por ahí también hay algunas dificultades, ¿no? Con esta manera de hacer el trabajo a distancia. Ustedes tendrían que conocer muy bien las características del trabajo a distancia para que identifiquen todos aquellos aspectos que tienen que tocar. O sea, no nada más es organizarlo, es decir, no nada más planearlo, hacer las actividades, ¿no? Sino que cómo mandar las actividades, cómo tiene que ser ese cuadernillo o la hoja en la que mandan la tarea, ¿no? Después, cómo se las van a devolver, qué hacen ustedes con lo que les devolvieron, de qué manera le devuelven al padre para su hijo, ¿no? O si el niño, ¿no? De qué manera le devuelven, ¿no? Es decir, qué comentarios le hacen de regreso, ¿no? Para que el padre se sienta satisfecho, digamos. Pónganse ustedes en el mismo caso de sus alumnos, ¿no? Cuando ustedes le mandan a Mago un trabajo y Mago les dice, ya lo recibí, está chido, ¿no? Pero están sentados esperando que Mago les mande, ¿no? Cómo vio el escrito, si era lo que estaba pidiendo, si había que mejorarlo, si el APA estaba bien, ¿no? Si el escrito cubrió los criterios que Mago les había dicho, ¿sí lo ven? O sea, uno espera cuando uno manda algo que haya un regreso, ¿no? Y eso es parte importante en la educación a distancia. Entonces también analice toda esa parte de su práctica.
lograron hacer ese regreso, hasta dónde se quedaron, ¿no? Ya para que sientan la película completa e identifiquen todavía aquellos aspectos incluso que hace falta trabajar, ¿no? Y que por ahí los podrían ir resolviendo eventualmente, ¿no? A ver, yo veo que Carla casi que está levantando la mano. ¿Quién sigue? Gabriela, a ver, ya tenías la lista, Mago, ya había dicho Sibiu el orden, pero con... Sibiu la dijo, yo estaba en la presentación. ¿Quién seguía? Ana, creo que va Ana Laura. Sí. Bueno, a mí me asignaron el grupo G, es un grupo multigrado de tercero, cuarto y quinto de primaria. Me tocó trabajar con, bueno, el grupo está conformado por 7 alumnos, con un rango de edad de 8 a 11 años. Solo trabajé con 5 alumnos en clases sincrónicas y 2 alumnos, pues, solo uno era el que enviaba evidencias y otro sí no se tiene comunicación para nada porque hay convenio con él. Solo se conectan para hacer evaluaciones y todo eso, entonces no pude trabajar con él. Mi maestra me comentó que pues ella no trabajaba con los campos con aprendizajes clave, entonces me tocó a mí pues buscar pues los aprendizajes para poder trabajar con el grupo. ¿Sí me escuchan? Es que yo escucho un poquito feo. Te escuchamos perfectamente. Perfecto. Me tocó, entonces yo trabajé la transversalidad, lenguaje y comunicación, pensamiento matemático, exploración y comprensión del mundo natural y social, y las áreas de desarrollo personal y social, que en este caso solo fue artes. Yo pues, las actividades que implementé, y tuve como una estrategia, ya que se trabaja de lunes a jueves, pero solo los martes es un día en el que se conecta todo el grupo, solo hacen llamadas grupales. De ahí igual de lunes a viernes hacen llamadas, pero son individuales, o sea, las maestras trabajan de manera individual con cada alumno y solo trabajan español y matemáticas. Para mí fue como más fácil ubicarme más en trabajar con ellos los días martes, de manera grupal, y que ellos enviaran las evidencias los días jueves. Yo siento que me fue mejor en las grupales, porque ahí pues sí, los alumnos se veían que habían trabajado, entregaban pues, por ejemplo, a mí me tocó pedirles en la segunda semana que se disfrazaran de astronautas y eligieran un planeta y que tenían que describirlo y todo eso, y pues los alumnos sí lo hicieron. De los 7 alumnos, pues obviamente solo se conectaron 5 y los 5 pues muy bien del trabajo y todo. Pero en las tareas que tenían que enviar los días jueves, pues solo tuve respuesta de 4 alumnos y de un alumno que pues sí, no se tenía como comunicación, pero se envió como la foto y de su disfraz y la explicación y todo. Entonces, pues yo siento que para mí, en cuanto a la comunicación con los padres, pues yo siempre fui como de, si tienen dudas acerca de las actividades, pues háganmelas saber. Un día antes de, por ejemplo, del martes, para si tenían que entregar algo o presentarse con algún material, pues yo les estaba recordando, siempre pues intentaba como motivarlos, enviarles stickers o imágenes para motivarlos, e incluso pues al final de la semana, la última semana, pues yo les envié como un diploma a los papás y un diploma a los niños para que pues ellos pues se sintieran como más motivados y para hacerles saber que pues me había gustado cómo ellos habían trabajado. Pero sí, pues mi única dificultad fue con los 2 alumnos que pues sí, solo uno sí enviaba, pero pues no se conectaba a las clases y pues más no sabía de él. Y pues el otro pues sí, nada, nunca, no lo conocí. Sí, digamos que
ahí no era un problema de práctica, ahí hay un problema de decisión de los padres de familia, ¿no? Y que, digamos, eso uno no lo asume como un problema de práctica. Bueno, ya si fueras docente titular, ¿no? Sería una problemática que subiría, me imagino que a consejo técnico, ¿no? Porque no es el único caso, ¿no? En todas las escuelas siempre ha habido jóvenes, ¿no? Que unos desertan, ¿no? Otros, y no porque ellos quieran, sino porque las condiciones del contexto, conectividad, recursos económicos, lo que sea, no les permite, ¿no? Entonces, siempre igual en el contexto tú tendrás que escribir esa parte, ¿no? Tienes un grupo de alumnos, en tu caso son 7, ¿no? Pero de esos 7 realmente con los que trabajas son con 5, ¿no? Los otros 2 realmente, ¿no? Hasta en tanto, no haya una comunicación, una respuesta de los padres de familia que accedan a seguir participando, pues tú no puedes hacer nada al respecto en la enseñanza y en el aprendizaje, como en la misma situación está la docente, la del grupo, ¿no? La de este grupo integrado, ¿no? Vamos a trabajar con los que están y a seguir ahí digamos, las orientaciones, las indicaciones que la propia dirección de la escuela, del CAM, ¿no? La estrategia que ellos digan, ¿no? Hay escuelas en donde les han dicho, a ver, el maestro titular va a ir a las casas de los alumnos a platicar con los padres, ¿no? ¿No? Eventualmente, a lo mejor te invita la maestra, ¿no? Si fuera una opción, pero ese no es el problema de práctica, ¿estamos de acuerdo? O sea, el problema de práctica tiene que ver con la enseñanza, con el aprendizaje. Aquí lo que yo te diría que con esa primer pregunta que plantea el cuadrito, ¿sí? ¿Qué de lo que tú estuviste haciendo, ¿no? En esas 2 semanas te causa algún problema, se te dificultó, ¿no? Con respecto a lo que la maestra te pidió que hicieras, ¿no? Con, digamos, el tema y lo que desarrollaste, ¿no? Digamos, si tú analizas tus actividades, las actividades sí se hicieron, si tú ves los trabajos de los alumnos, hicieron las actividades como las planteaste, al observarlos en la reunión sincrónica del martes, sí los viste que participaran, que explicaran el planeta, que me imagino que el aprendizaje esperado era que describieran las características de los elementos del sistema solar, ¿no? Estoy así como inventando. O sea, uno tiene que tener muy claro el aprendizaje esperado, ¿no? Habría que ver si tus actividades eran pertinentes a los aprendizajes esperados, de qué manera integraste las actividades, como dices, ¿no? Hiciste actividades en donde estaban hasta artes, ¿no? Ahora las hiciste de manera separada o las integraste en algo que las organizara. O sea, ¿cómo lo hiciste? ¿Qué dificultades tuviste para hacerlo de manera integrada? Pues es que no fue tanto como esa dificultad, o sea, al integrarlos todos, yo siento que no, porque lo hice como a manera de proyecto. Entonces, o sea, mi principal tema fue como el sistema solar. Y pues yo ahí metí matemáticas, por ejemplo, tenían que hacer como registro de tablas, yo busqué ese aprendizaje y les mandé un memorama, que a mí me gustó también mucho porque los papás, pues, yo les di como la opción de que tengo niños con discapacidad visual, entonces les envié un memorama que aparte estaba en braille y ya ellos solo tenían que pues o recortarle un papelito ya con el escrito en braille, les pues relieve para que el niño pudiera jugar con ellos y pues sí lo hicieron. Pero ellos tenían que jugar y registrar pues en unas tablas que igual les envié y hacer como el registro, contestar preguntas y cosas así de que quiénes habían ganado, cuántas veces y todo eso. Y, por ejemplo, en artes, pues, en este caso, pues, no estuvo tanto en el tema del sistema solar, sí un poco, porque ellos elaboraron, pues, su planeta y todo eso, y tenía que ser con materiales reciclados, y sí, pero también me intenté meter como el
en las pausas activas, que hicieran movimientos con su cuerpo y todo eso en las clases que eran sincrónicas de manera grupal. Y, por ejemplo, español, yo les leía cuentos y igual les hacía como preguntas. Igual ellos al final tuvieron de todo lo que aprendieron, crearon un cuento y lo leyeron y se lo dieron a conocer como a todo el grupo, que fue el producto final que ellos hicieron. Y pues yo siento que no fue tan complicado en ese aspecto, solo que pues sí, creo que los alumnos, es que son muchos trabajos los que tienen que enviar, o sea, toda la semana están trabajando con maestros de distintas áreas, educación física, de ecología y todos, y tienen diferentes, entonces ellos siempre pues están como muy llenos, saturados de tareas, eso también pues yo lo entiendo, ¿no? Y pues sí, o sea, por esa parte pues yo creo que los papás pues se saturan mucho y pues no pueden enviar, pero sí estaban presentes pues en los días que estábamos trabajando de manera grupal. Así es. Y en tu proyecto, ¿tú no lo sentiste saturado de actividades? Yo siento que sí, o sea, estoy preguntando. ¿Sí? Sí. O sea, sí, o los profes sí lo saturaron y tú no. Yo creo que los dos, o sea, porque la primera semana creo que fue la bomba que yo les lancé, porque el primer día ya les envié como mi plan de trabajo y ya les dije, el lunes tienen que ver un video, la canción de los planetas, que era para adentrar a los alumnos al tema y que conocieran, ¿no? Para que ya el martes que teníamos clase, pues no se quedaran como de, pues, ¿qué estamos viendo? No conozco eso, porque pues ellos, por lo que yo vi que estuvieron viendo, pues no se basaban en ver más allá, o sea, otros temas. Entonces, pues yo les envié eso, igual les dejé que en una pelota pegaran arena o sal o semillas o algo así, porque pues tenían niños con discapacidad visual, entonces pues para que ellos, cuando yo les iba a hacer una pregunta de que si sabían que era un planeta, y pues yo cuando les pregunté, pues todos se quedaron que no, y menos los que tenían discapacidad visual, porque solo escucharon la canción, pero en la canción solo decía pues los nombres de los planetas, pero no decía cómo son, nada. Entonces, con la pelota, pues me ayudó muchísimo porque pues ellos me dijeron, no, pues es circular, se siente rasposo, está dura y así. Entonces ellos, pues sí me pudieron, o sea, yo siento que no estuvo tan mal eso, pero pues sí, fue como mucho. Y después en esa misma semana tenían que crear, pues aparte tenían que jugar el memorama, contestar las tablas y enviarlos el día del jueves. Y el fin de semana tenían para elaborar pues el disfraz que iban a presentar para el día martes, y aparte mamá tenía que ayudarlos a investigar sobre el planeta que ellos querían, pues del que querían saber o querían visitar, por eso era el punto del disfraz. Y luego los profesores, perdón. A ver, ya tú ahorita ya estás diciendo, ay, caray, ¿no? Tal día hicimos esto, tú dices, a ver, les mandé un audio, ¿no? Una canción que, se me pasó que había niños que en esa canción no iba a ser pertinente para ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque pues los que tienen discapacidad visual, pues a lo mejor igual nunca han visto, ¿no? Y entonces pues, se quedó corto, ¿no? Ahí yo empezaría a hacerle, entonces sí hubo algo de problema. ¿No? ¿No? ¿Sí me entiendes? O sea, no vamos a ver problemones así que digas tú, sino que es aquello que está trastocando tu práctica. Cuando de entrada una actividad inicial no fue pertinente para todos, quiere decir que la decisión que tomé, ¿no? Tenía que haberla pensado un poquito más para que esa actividad inicial fuera la más pertinente. Entonces yo empiezo a analizar mi práctica. ¿Se acuerdan que les decía? Es como si uno se viera junto a un frente a un espejo, ¿no? Y empiezo a ver, ay, Carmen, qué arrugotas, ¿no? Y entonces sí veo, ay, Carmen, ¿qué fue lo que planeaste? ¿No? Entonces empiezas a decir, a ver, mi pregunta es que dices,
hicieron las actividades, hicieron el traje de astronauta, pero es que los profes les dejan también muchas actividades. La pregunta es, ¿no estaba muy cargado tu proyecto de actividades para lo que tenían que aprender? ¿Sí? O sea, son preguntas que yo me tengo que hacer. ¿Sí? ¿Por qué cuando ya mandaron las actividades ya no me pudieron mandar todos? Nada más me las mandaron 2 o 3, ¿no? Ya, la pregunta que yo hago, a ver, les pedí mucho, ¿qué es lo que tenían que aprender? Creo que tienes una idea muy clara de trabajar por proyecto y eso es muy bueno porque cuando tienes grupos integrados, yo creo que ya lo viste con tus profesores y cuando tienes niños con distintas capacidades o que enfrentan distintas barreras, pues lo ideal es el trabajo por proyecto, es una parte que ya tienes resuelta. Pero de repente también hacemos unos proyectos demasiado saturados, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí tú puedes entender tu primer problema de práctica con el que te enfrentaste, ¿no? Y ya lo tienes ahí de frente, lo estás comentando, o sea, estás diciendo, bueno, les mandé una actividad que posiblemente no era para todos. Creo que les mandé muchas actividades sumadas a las muchas de los otros profesores, pues obvio, ya a los padres no les da tiempo, porque vamos a acordarnos que los padres pues también trabajan, también tienen otros asuntos que hacer, no tienen las 15 horas del día para estar trabajando con sus hijos, ¿no? Entonces, a ver, empiézate a hacer preguntas, empieza a responder las 2 primeras preguntas de las primeras, incluso que le medio sombría a las primeras, para que tuvieran ustedes una pista que describiera un poco la dificultad a la que se encontraron, ¿no? Si bien integraste distintas asignaturas, ¿no? Utilizaste el trabajo por proyectos o la estrategia de proyectos, ¿no? Tendrías que analizar si es un proyecto. Un proyecto tiene regularmente un producto grandote, no muchos productos así distintos, ¿no? Creo que tendrías que ver si tu proyecto generó muchos productos o un producto ayudó a construir el que sigue y el que sigue así, ¿no? Y todos abonaron a un solo producto. O sea, todas esas cosas, ahora sí, míralo como si tú no hubieras hecho el proyecto, como si lo hubiera hecho tu amiga Carla, que está aquí a un lado, y empezaras a criticar a Carla. No, ay, Carla, ¿cómo se le ocurrió estas actividades? Ay, Carla puso muchas actividades, o ay, Carla le faltaron actividades, ¿no? Digo, te lo estoy poniendo en función para que nos cuestionemos, no porque sean cosas que estamos viendo, ¿sí? Y entonces creo que tú tienes muy claro ya digamos, el aspecto de tu práctica que tienes que mejorar ahí, ¿no? Tuviste ciertas dificultades en esta primera intervención, aunque estuvo excelentemente planeada, sí, ¿en dónde se manifestaron? ¿Cómo? Y entonces ahí es donde empiezas a llenar el cuadrito, ¿sí se fijan? Yo creo que no las que están hablando, sino las que están observando a las que están hablando, a lo mejor ellas dicen, ay, yo siento que ya el problema está en tal parte, ¿no? Porque a veces mirarlo desde fuera es más fácil que cuando uno está mirándose a sí mismo. Pero creo que tienes muy clara la dificultad. Digo, no sería sensato que les dijera yo veo, porque entonces sería el problema que yo veo y no el que no la necesidad sentida de ustedes, como decía ahí la diapositiva, ¿no? O sea, a veces no tanto es un problema porque pues ustedes han estado poco tiempo ahí, se están enfrentando, apenas tuvieron 2 semanas, ¿no? Pero sí hay cosas muy importantes que tendrían ustedes que mejorar a partir de lo que empezaron a hacer, ¿no? Y yo creo que incluso sus maestros, aquí está la maestra Mau y creo que está la maestra Monse, ya están teniendo así como una idea de las dificultades o en dónde se atoraron, aquello que habría que revisar detenidamente, ya la experiencia completa, esto que estamos haciendo, ¿no? ¿Qué planeé? ¿Qué tiempo los padres se invirtieron? Fueron muchas actividades, dejé demasiados productos, posiblemente con 1 o 2 productos, ¿no? Hubiera sido suficiente para lo que tenían que aprender. O sea, hay algo que yo no sé, a alguien se lo escuché alguna vez, o sea, no porque tengamos a los chicos haciendo un montón de actividades, quiere decir que están aprendiendo.
¿sí? A veces con actividades, 1, 2 actividades muy puntuales, logran el propósito, o sea, logran el aprendizaje. Entonces, no por muchas actividades quiera decir que, le están aprendiendo mucho. Posiblemente incluso hay actividades que son reiterativas, ¿no? Y que entonces se pueden volver hasta aburridas para los niños. Y no estoy hablando de tu proyecto, ya estoy hablando en lo general, no te vayas a acongojar, ¿no? Entonces, eso también uno lo tiene que ver, o sea, ¿cuáles son los aprendizajes esperados que tú tenías en el proyecto de español, de matemáticas, de ciencias, de artes, ¿no? Puestos ahí en el proyecto, ¿no? Y que con actividades muy puntuales que te permitieran de manera integrada trabajarlos, ¿no? Con un producto o 2, cuando mucho podríamos decir, dadas las condiciones de que hay más maestros dejándoles cosas, ¿no? Cómo pudieras lograr que aprendieran, ¿no? Entonces tú fíjate, necesito tantas actividades, ¿no? ¿Cuáles eran los aprendizajes esperados? ¿No? Y entonces empiezas a ver, y entonces tú ya puedes irte imaginando la dificultad que tú puedes tener y que la va uno resolviendo. O sea, trabajar por proyectos es maravilloso. Yo creo que es, digamos, es un nivel, ¿no? Muy, muy alto ya de planeación, de organización de la enseñanza. Y también creo que lo tienes muy claro, ¿no? Ahora tú dices, a ver, voy a revisar cómo planeé este proyecto y voy a tomar nota de aquello que creo que me pude haber saturado, pude haber elegido un material para iniciar que no era pertinente para todos, entonces eso lo tengo que revisar, ¿no? Entonces ahí vete tomando nota de aquellas cosas que están saltando para que identifiques cuál fue, digamos, la problemática que surgió. Si te fijas, no es un, digamos, entender el problema como un problema que no es una situación idónea, ¿no? O sea, distinto hubiera sido que esta actividad inicial hubiera sido como exitosa para todos los niños, ¿no? Pero hubo algo ahí que tuviste que resolverlo con otra más adelante, ¿no? Entonces, es lo que tenemos que ir resolviendo, ¿no? Creo que está en buena parte en la organización. No sé, Mago, ella está contigo, ¿no? Ah, no. Pero sí creo que ya lo tienes, casi que ya te lo estoy diciendo, pues, como dicen en mi pueblo. Quien está conmigo es Belén, por eso estaba es Belén. Mucha nota, sí. Es Belén. Y Gaby, pero Sí, a ver, fíjense, tenemos, ya faltan 20 minutos, ya fueron 3, ¿no? 3 ejercicios. Sí, yo sí quisiera, Mago, que trataran de hacer como este ejercicio como con sus asesores, ¿no? De platicar un poco, incluso esto del contexto, así como lo comentaron, que lo escribieran todas, para tener una idea, ¿no? De qué fue lo que hicieron, cómo se pusieron de acuerdo con las maestras. Eso es muy interesante, porque eso prácticamente va a determinar la relación que van a tener y la manera en la que van a poder ir practicando y cómo eventualmente, pareciera que ya era yo adivina, en la medida en que las maestras las conozcan, digo las maestras porque eran maestras de las que mencionaron, a lo mejor puede haber maestros, yo me imagino que en la medida en que las maestras las vayan conociendo, las vayan tratando, les van a ir ampliando el margen de actuación, ¿no? Les van a permitir estar en el chat, les permitirán hacer cosas sincrónicas, les van a permitir interactuar con los padres, qué sé yo, ¿no? Entonces, esa es una parte interesante para que ellos ya quede expuesto, ¿no? Escrito, ¿no? En un ejercicio de una hojita, no sé, cómo trabajaron, porque eso va a permitir entender las dificultades que pudieran tener en la práctica para organizar la enseñanza y entonces van a entender también que en este momento su práctica, ¿no? Llega hasta, en el caso primero, por ejemplo, de Yesenia, ¿no? A proponer ejercicios o actividades, ¿no? Me imagino, actividades de inicio, desarrollo y cierre, como secuencias didácticas, ¿no? O a lo mejor por proyecto, pero todo es en cuadernillo, ¿no? Ahí no hay realimentación, no se ven con los niños, no va a trabajar directamente con los niños. Entonces, esa ya es una situación distinta,
a la que tiene Belén, ¿no? Y todavía más distinta a la que tiene Ana Laura, ¿no? Lo que yo veo ahí en ustedes es una que tiene está muy, digamos, limitada, ¿no? En el primer caso, ¿no? Con Yesenia, luego Belén, que sí la deja participar la maestra, pero como que con límites, ¿no? Y en el caso de Ana Laura, que ella sí casi que tiene la puerta abierta, ¿no? Para poder hacer todo esto que se está imaginando, el trabajo por proyectos, pero tiene que identificar en dónde están los aspectos a mejorar para que ella siga así, pero ir mejorando paulatinamente por ahí por donde se está yendo, ¿no? Entonces son 3 situaciones distintas como ustedes lo ven, y cada una en su contexto tiene algunas dificultades que incluso hasta lo mencionaron. Si revisan la grabación después, ahí está, cuando dicen, bueno, a mí lo que se me dificultó fue que, más allá de comunicarse con los padres, ¿no? Vuelvan a revisar porque van a encontrar ahí en donde se atoraron un poquito, ¿no? O sea, cómo los maestros nada más les dan el tema y tienen que tomar una decisión con respecto a cómo planear con ese tema con tan poca información. Entonces, ¿de dónde van a echar mano para sacar toda la información que requieran para hacer una planeación para intervenir, ¿no? Quizá durante un mes, ¿no? Incluso habrá que ver cómo les van a decir las maestras, ¿no? En esta dinámica que ponía, por ejemplo, Yesenia, ¿no? Que una semana están con una maestra, con la trabajadora social, otra con otra, porque están viendo las actividades estas socioadaptativas. De repente hay complicaciones, digo, las trabajadoras sociales, su trabajo es otro, no es la organización de la enseñanza, pero bueno, ¿no? También estamos aprendiendo que se generan tensiones, hay contextos en donde los actores que forman parte de estas estructuras pues hacen cosas que no les toca hacer, ¿no? O a veces la trabajadora social es la psicóloga, ¿no? Digo, no estoy en contra de que ya hayan conocido muchos casos, pero cada quien tiene sus funciones, ¿no? Indiscutiblemente. Entonces sí creo que al menos en los 3 casos, las tres compañeras, colegas que están ahorita trabajando, tienen elementos para identificar que tuvieron algunas dificultades en su práctica, ¿sí? Y ahora quiero como que cortar esto un poquito y ya tú me dices, Mago, qué podemos hacer, ¿no? Todavía tenemos la sesión que viene para reacomodar, pero sí me gustaría que como tarea les quedara el formatito, pero que lo trabajaran con sus profesores, con sus asesores, ¿no? Que era ya lo que habíamos platicado, ¿sí? Y eventualmente, si tú quieres, a través de ti, ¿no? Me lo mandan no para que yo diga sí es, no es, sino para que yo les agregue, les diga qué agregar para ayudarles a identificar con mucha más precisión su problema de práctica. Ok, sí. Y sería el próximo martes ya con los asesores juntos, ya estudiantes y asesores, o nada más con el ejercicio ya se solventaría. Con el ejercicio, yo creo que la parte importante, o sea, pues al final no es que yo los vea que estén trabajando con ellos, ¿no? Sino que en esta semana en un espacio, ¿no? Ya se encuentren con su asesor, que era lo que habíamos comentado también con ellos, y en un diálogo ellos empiecen también a ayudarles todavía más a identificar su problema de práctica, ¿no? Así como con estas preguntas que yo le hacía, ¿no? Cuando le dije a Yesenia, pues, ¿cómo le mandaste las actividades? Y Yesenia, no fueron las actividades, fue que estaban ocupados. Yo le volvería a insistir a Yesenia, yo le diría, ¿vemos tus actividades? ¿Cómo se las mandaste? A ver, ¿cómo estaba, ¿no? La hojita, el formato. Seguramente ella ocupó el formato que le dio la maestra, ¿no? O hizo un formato extra, qué sé yo, ¿no? Hay que seguirle buscando a la situación para identificar el problema, ¿no? O el aspecto a mejorar, ¿no? Una de ellas puede decir, es que realmente yo no tengo problemas, ¿no? Pero en el caso de Ana Laura, ella sí ya está identificando que hubo dificultades al trabajar con la estrategia de enseñanza o aprendizaje basada en proyectos, ¿no? Y entonces, lo que ella diría, bueno, yo sí ya estoy trabajando por proyectos, quiero trabajar por proyectos, tiene que ver con las preguntas que están ahí en la hojita,
¿no? Pero yo hice esto, yo hice aquello, mucho, o sea, mucho de lo que Ana Laura comentaba se responden en los cuadritos, ¿no? Y entonces ella podría decir, ¿no? Sí sigue siendo la mejor estrategia trabajar por proyectos, pero ¿qué puedo yo hacer para mejorar, ¿no? Mi enseñanza en este grupo multigrado que tengo, ¿no? Porque, o integrado, como le llaman, ¿no? Cuarto, quinto y sexto, ¿no? Haciendo uso del trabajo por proyectos, ¿no? Pero bajándole a las actividades, pensando en no perder de vista los aprendizajes esperados, ¿no? Pensar en actividades muy puntuales sin saturar a los chavitos y a sus papás, que como dicen, si un niño que, digamos, podríamos decir, no tiene ningún problema, ¿no? Ninguna dificultad, ¿no? No tiene no atiende más allá de 15 minutos, pues todavía un chico que todavía tiene, que es Down, que tiene debilidad visual, pues fácilmente se cansan, se distraen, se enfadan, ¿no? Entonces, si estoy dejando muchas actividades y se las voy sumando a los niños con las que les dejen los otros maestros, pues yo creo que sí voy a empezar a ver que estoy saturando. ¿No? Entonces creo que sí hay manera de que identificar en cada caso, ¿no? Igual en el caso de Belén, como decíamos, en el caso de Belén, aquí pasó con Belén que ella quiso utilizar la misma metodología que ya han estado trabajando en la escuela normal, pero ella tiene que considerar que está con la maestra de español y el mensaje que le mandó la maestra de español casi es, vamos a trabajar con español, querida Belén, ¿no? Y entonces, ¿no? ¿Cómo trabajar? ¿No? La dificultad estuvo en cómo centrarse en trabajar estas actividades relacionadas con el lenguaje y la comunicación, considerando las potencialidades de sus alumnos, ¿no? Entonces ya por ahí te estoy dando indicios, ¿no? El problema fue que incorporaste muchas cosas que se salieron del campo del área de formación académica, no del campo de formación académica que correspondía del lenguaje y comunicación. Entonces ahí es al revés, aquí hay que acotarlo, ¿no? Y entonces hay que ver en la línea de lenguaje y comunicación, sobre todo en la parte de secundaria, cuáles son las estrategias que se sugieren, ¿no? ¿Qué es lo que le propusieron en ese semestre? Lo trabajaron el semestre pasado, ¿no? Creo que secundaria de lenguaje y comunicación, si no estoy ahorita mal. ¿No? Entonces, creo que ahí está el punto de Belén. En el caso de Yesenia, ¿no? Sí creo que su énfasis, ¿no? Su problema va a estar en el tipo de actividades que ella construya, ¿no? Porque tienen que ser muy claras, muy pertinentes, muy precisas, materiales muy específicos, ¿no? Indicaciones muy claras en el material que ella produzca para enviar a los niños con los que está trabajando, ¿no? Y con la negociación, ¿no? Sobre todo creo que Yesenia tiene ahí que negociar mucho siempre con la maestra con la que está trabajando, ¿no? Porque prácticamente ella le va a ir marcando la pauta casi que sin moverse, ¿no? O sea, si es en lo emocional, si es en lo, ¿no? Creo que está más en las habilidades adaptativas, ¿no? Que cualquiera de las otras dos compañeras. No, digo, esa es mi percepción, pero ahora falta, ¿no? Que ellas nada más, ahora sí, con todo esto que ya les dije que no les iba a ayudar más, ¿no? A que puedan escribir su problema de práctica, ¿no? Entonces, quisiera, Carmen, tal vez cuando ellas pusieron un tema de interés tentativo en su carta de exposición de motivos, se enfocaban hacia el alumno como habían hecho en otros semestres, de identificar un caso, etcétera, ¿no? Ahorita, respecto a este análisis que hacen al regreso de su práctica, ¿no? Y de la contextualización que hacen, van a identificar específicamente como en estos 3 casos, ¿no? ¿Qué me está costando trabajo o qué se me dificulta de la práctica? Y pudiera no coincidir con el tema que hayan escrito. Ajá. Entonces creo que eso es lo importante y la tranquilidad que deben tener, porque a veces tienen una idea y quisieran a lo mejor como
encajonar. Vayan a querer empatarla, ¿no? Ajá, y entonces eso se va a dificultar más. Creo que ahorita esta reflexión y este análisis de la práctica, que van a hacer de su propia práctica, de cómo la vivieron, les va a dar elementos para identificar un problema que a lo mejor ustedes ni idea tenían, ¿no? Entonces, quise hacer esta intervención para que con toda tranquilidad, no pasa nada si hablaban, por ejemplo, de lenguaje oral, ¿no? de los niños, y que a lo mejor pudiera ser parte de mi práctica de cómo pudiera favorecerlos y qué no está funcionando en mí, pero pudiera no ser el caso, ¿no? Ya una vez analizando y haber hecho la aplicación de sus actividades o cuadernillos, etcétera, ¿no? Entonces creo que para que se queden tranquilas también, y también lo comentemos con los asesores, ¿no? Que no forzosamente tiene que ser ese tema si es que no hay ninguna problemática en mi práctica, ¿no? Alguna necesidad o alguna situación que transformar en mi práctica, ¿no? Sí, yo creo que es un buen comentario porque decíamos cuando eligieron el tema, eligieron el tema porque les llamaba la atención, ¿no? Que no está nada alejado, fíjate, de lo que comentaban. Nada más habría que acomodarlo, pensarlo bien en términos de problema. O sea, desde que era Belém, no, Yesenia, ¿no? Sí, Yesenia, ¿no? A Yesenia, yo me imagino que trae ahí la cosquillita de que siente que tiene dificultades para que los niños que tienen autismo aprendan, ¿no? Desde ahí. Digo, estoy inventando, estoy así con la bola de cristal adivinando, pero ella no, ¿no? Entonces, esto que dices, pero si su problema de práctica no está en el tema que ellos pusieron ahí, como dices, que no se agobien. Lo importante es resolver el problema de práctica o el aspecto que haya que mejorar. ¿Sí? O sea, creo que eso les quita un peso de encima de querer, ¿no? Encontrarle relación. Y eso, como dices, lo platicas con sus asesores, porque eso les va a permitir ser más puntuales con lo que en el área donde van a intervenir, ¿no? Eso creo que es una muy buena precisión. Y bueno, no sé si iniciar la exposición o no, como dices, a menos que tuvieran unos 15 minutos, podríamos arrancarla y si no, dejamos la exposición para la siguiente sesión. La exposición tiene que ver cómo con esta idea de después de que tengo el problema, pienso en la solución. No sé cómo lo veas, Mago, o lo trabajamos en la siguiente, porque ya estamos a 5 minutos. Yo creo que fue más rico para ellas estar en esta, como, ¿no? Devolución de preguntas, de exploración acerca de su propia práctica, que pues al final lo que está puesto en las diapositivas es lo que dice el libro, ¿no? No es lo que digo yo. Entonces lo vemos de entrada, lo vemos en la siguiente sesión, lo vemos rapidito en la primera media hora y seguimos revisando, ¿no? Lo que están escribiendo para saltar del problema de práctica, su diagnóstico y su hipótesis, si les parece, ¿no? ¿Cómo ves, Mago? Tú que ya conoces la dinámica de las exposiciones. Pues yo creo que ya estamos a 5 minutos, ¿no? Ya. Sí, tomando en cuenta que tienen tareas las chicas. Sí, entonces, sí, yo igual, no, te agradecemos muchísimo la disposición y por mí yo me quedaba hasta las 9 aquí tomando nota, ¿no? A las 10, pero sí, se puede, la próxima sesión, puntualísimas, nos conectamos y se concreta, ¿no? Junto con la que tocaba la siguiente, para que también ellas ahorita vayan como con esa idea de cumplir con su trabajo, pero también hacer ese análisis interno, con toda tranquilidad y con toda emoción, no se vean presionadas, pero sí. Sí. ¿Sí? Sí, ¿Sí, y Carmen? tienen el cuadrito, claro que sí, y tienen el cuadrito. Hay preguntas que dicen, ay, pero esta yo no tengo la respuesta. No se agobien, o sea, no la tienen que llenar, ¿no? Pero sí traten de ir respondiendo algunas de las preguntas, porque tiene que ver primero con describir cómo está el problema, ¿no? Y después explicarlo, porque es un problema, o describir aquella situación
explicar mi experiencia por primera vez con esto que tuve, ¿no? Creo que la explicación tiene que ver mucho con lo que dicen, cómo lo hicieron, ¿no? Y entonces cómo mejorar eso que hicieron incluso, ¿no? O sea, digamos, hubo muchísima información en los 3 casos que les va a permitir llenar los cuadritos, ¿no? Y cualquier cosa, Mago, tienes mi teléfono, ¿no? Si esta semana es la de, todas se ponen a preocupar, todas se preocupan, ¿no? Yo les digo cuando trabajo con las maestras y más cuando es presencial, o ahora que cuando empezamos a identificar el problema, empiezan así como que a ver, pero ¿cuál es el problema? Yo nunca he visto problemas, yo soy picudísima para planear, para trabajar, para hacer actividades, ¿no? Pero ya cuando uno agarra la lupa y empieza uno, ¿no? De una mirada muy analítica, no crítica destructiva, ¿no? A ver, ¿resultó con todos? ¿En dónde se atoró? ¿En qué casos no funcionó? ¿Por qué? ¿No? Eso es lo que uno va, ahí es donde uno identifica las dificultades. No es como el problema de no tener dinero para comprar, ¿no? O sea, no es tan grandotote, son cuestiones muy puntuales en la práctica cotidiana que tuvieron estas 2 semanas, ¿no? Entonces, ahí es donde tienen que mirar con ojo muy crítico, ¿no? Hice un poco más como hice el ejercicio con Laura, ¿no? Aplicó con todos, porque si iba tan bien, de repente ya no mandaron las actividades, ¿no? Más allá de que dijeran que el niño se enfermó, que la mamá no tuvo tiempo y lo demás, a lo mejor cuando vio, ha dicho, ay, qué flojera. Mejor le digo que no tengo tiempo y a ver si la semana que viene mandan algo más sencillo y entonces sí las hacemos, ¿no? Pónganse a pensar lo que podría pensar una mamá, ¿no? Y vuelvan a ver sus actividades, si no estaban muy elevadas, ¿no? Si eran pertinentes, si eran los materiales, ¿no? Ahí va uno descubriendo cosas también. Y si llevaron algún diario y tomaron nota de aspectos relevantes, pues igual echarle una miradita, ¿no? ¿Va que va? Nos queda 1 minuto para despedirnos, Mago. Prometido, empezamos ahora con la parte conceptual. La siguiente media hora y la siguiente hora y media seguimos, ¿no? Trabajando el problema de práctica para llegar a la hipótesis. ¿Les parece? Sí, doctora, y yo les voy a pedir a todas las estudiantes que para el día jueves, ahorita con calma, entre jueves y viernes, les voy a poner ahí en la carpeta compartida una carpetita donde diga problema de estudio, entonces ponen su nombre y van a mandarme los cuadritos para que yo pueda compartírselos a la doctora y ya el martes que nos veamos ella nos pudiera comentar. ¿Te parece bien el jueves? ¿Sí, viernes, sí, Carmen? ¿O antes? ¿O los quieres mañana? Sí. Ay, sí. Hoy en la noche. No. Entonces, no, sí. Hace rato trabajaba yo con una maestra y me dice, ¿para cuándo me dijo? Para ayer, Gris, para ayer. Sí, entonces, si pudieran el jueves, y viernes, el jueves, los que quieren adelantar, yo se los envío y el viernes mandamos el completo, ¿sí? Sí, y tú me los mandas vía WhatsApp. Ajá, en el WhatsApp, perfecto. ahí eso rapidito lo veo. Rapidísimo, se descarga, sí. Muchísimas gracias, Carmen, y pues a todas también gracias, y empieza una bonita aventura académica que pues pide mucho de nuestro análisis y nuestra percepción objetiva, nuestro autoanálisis. Muchísimas gracias, doctora. Yesenia, Belén, gracias. Ana Laura y a todas y por compartir. aquí. ¿No? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Carmen. Gracias. Nos vamos a robar un fin de semana a Puebla. Ay, sí, un mes. Bueno, yo soy abusiva, maestra Maguito, porque yo un fin de semana solamente mi alumna, la maestra Carmen y yo.